Hola, queridos emboscados. Hoy estamos con nuestro querido Antón Gómez Escolar, ya lo sabéis, leyenda viva de la farmacología y muy amigo de la emboscadura. Y vamos a hablar de temas actuales, de cosas que nos habéis planteado en algunos vídeos, en los comentarios y también de otros temas que están candentes en la sociedad. Buenos días, Antón. Buenos días, Jorge. ¿Qué tal estás? Muy bien, tío, bien, pero nos tienes que contar que sé que eres un culo inquieto, pero ahora vienes de la ONU. Efectivamente, he estado en la ONU, en la Comisión de Drogas de Naciones Unidas, que se organiza cada año en marzo, en la sede de Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen, que está ubicada en Viena, la ciudad de Viena. Un edificio espectacular, bueno, una serie de edificios espectaculares, con todas las banderitas, con todo el postureo, todo lo tal, espectacular. Y ahí, pues todos los años se reúnen representantes de todos los gobiernos del mundo, o todos los que por lo menos forman parte de esta comisión, que son, pues, no sé si son 60 o 70 países, y votan pues, acerca de nuevas resoluciones relacionadas con drogas. También votan la ilegalización de las nuevas drogas que hayan aparecido y que decidan ellos que deben fiscalizarse. Cambios de listas, ¿no? Sí, hacen ahí un poco todo lo que luego, digamos que dirige o empuja la política de drogas a nivel global durante el año siguiente, ¿no? Entonces, esta reunión, que es todos los años, yo he tenido la suerte de poder ir ya varios años, bueno, el último año que he ido, pero he ido otras veces, y la verdad es que es una experiencia espectacular. Además, se ha producido un gran avance, ¿no? Lo he Sí, podido ver en tus redes y también aplaudiendo sí. la gente, los asistentes. ¿Qué cambio ha habido, Pues mira, Antón? por primera vez desde que se constituyó esta comisión, una resolución no ha sido aprobada por unanimidad y ha habido, o por consenso, y ha habido que ir a votación. Es decir, unos países han impuesto un criterio sobre otros países. Y esto es una cosa Bueno, novedosa. debería ser lo normal, ¿no? Debería Que ser lo cada uno normal, pero tenga no, su hasta ahora criterio. no era lo normal. Hasta No, ahora era rodillo todo o siempre nada. se buscaba que todo se aprobase Por por unanimidad. consenso. Claro, cuando los países, digamos, como más abiertos en cuanto a políticas de drogas, por ejemplo, como la Unión Europea, países a lo mejor de América Latina en algunos ámbitos, se enfrentaban a tener que aprobar sus legislaciones de la mano de otros países, como puede ser China o Rusia, que son todo lo contrario, pues lógicamente los textos que al final se aprobaban eran una birria de textos. O sea, pues no decían nada Para prácticamente. poner a todo el mundo de Claro, para que acuerdo. todo el mundo estuviese de acuerdo. ¿Qué pasa? Que esto no permitía a la política de drogas a nivel global avanzar. Estábamos encallados, atrapados en ese, lo que se llamaba el espíritu de Viena o el consenso de Viena, que para mí era más bien las esposas de Viena o la Ujú. cárcel de Viena, porque es que no se podía avanzar, era un bloqueo constante por la obligación de que todo el mundo estuviese de acuerdo. Claro, si todo el mundo tiene que estar de acuerdo, lo que estás haciendo es, de facto, le estás otorgando el derecho a veto a cualquier país. Pero claro, si tiene que Sí, haber sí, sí. una Como en el Consejo de unanimidad. Seguridad, sí, de Claro, la ONU. no, pero ahí el derecho de veto lo tienen algunos países y otros no. Son Pero, cinco países y los cinco pueden vetar, claro, nada pero más. en este caso, todos los países, si cualquier país que se opusiese a cualquiera de las resoluciones aprobadas, estaría de Se facto para. ejerciendo un veto, ¿no? Pero este año no. Este año se votaba una resolución que había presentado además Estados Unidos, que es una cosa histórica, porque era una resolución en la cual se incluía la palabra reducción de daños, harm reduction. Es una palabra que todavía no se ha incluido nunca en ninguna resolución de Naciones Unidas porque tanto Rusia como China como algunos otros países están en contra de esa palabra. Ese vocablo que en Europa no es tan común, Claro, porque sí, aquí sí. sí que se ha hablado de la reducción de daños desde los Para ellos 90, pero claro, no existe entiendo ese. que a un oriental le pueda sonar raro la palabra reducción de daños. ¿De qué daño? Si esto es o blanco o negro, ¿no? No Claro, puedo... claro. Y no es que les suene raro, es que están políticamente en contra de todo lo que es la reducción de daños, porque entienden que la reducción de daños es una filosofía que no va con ellos, porque las drogas se deberían atacar únicamente desde la criminalidad y desde la prevención, pero que no puede haber ese término medio de trabajar con personas que están consumiendo drogas para reducir los daños, ¿no? Ellos entienden que las drogas tienen que ser todo lo dañinas que puedan ser Sí, sí, y si te va mal, para que las personas que las consuman pues sufran las consecuencias de ese consumo, ¿no? Tienen lo que se llama una postura moral frente a las totalmente. drogas, El otro totalmente día, un moral. amigo que tengo, que hacía tiempo que no le veía, me enseñó que tiene un carnet del CAT, ¿no? O sea, del Sí, Centro de de Desintoxicación. atención a las adicciones aquí de Imagínate Madrid. imagínate que lo paseas por Rusia, Claro, eso, claro, o ese por tipo de cosas. China. Bueno, o cosas como las que hace Energy Claro. Control, que No, hablaremos no, luego luego de hablaremos. eso, ese tipo de Ha sido el políticas. gran avance
hombre, para sin duda. países como China o La Rusia reducción son de daños. un crimen. Vamos, ellos Ya. no pueden, no les entra en la cabeza, Porque ¿no? son un Y poco medievales todavía en su parecer, yo creo, pero la reducción de daños está a la orden del día sí, y tienen la visión muy, pues eso, muy moralista, de que las drogas son malísimas y que todo lo que hagamos por reducir los daños de las drogas, lo que estamos haciendo es facilitar que la gente se destruya, ¿no? Esa es un poco la sí, visión sí, que ellos sí, sí, tienen, sí, ¿no? sí, 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 Entonces, bueno, total. están totalmente en contra. Entonces, nunca jamás llegaban resoluciones al final, a la fase final de aprobación, que contuviesen ninguna de las palabras de Harm o reduction, harm ¿no? reduction, reducción, porque para ellos, o sea, ellos lo vetaban, no permitían que eso Y esta sucediese. vez, Esta vez lo que ha pasado es que Estados Unidos, sumido como está en esa epidemia Danilo, de sobredosis letales por fentanilo y otros opioides, pero sobre todo por fentanilo, pues este año ha decidido que iba a presentar una resolución en la cual se incluía la palabra reducción de daños como una de las políticas recomendadas a llevar a cabo para prevenir la sobredosis, porque realmente no es una resolución sobre reducción de daños, era una resolución sobre prevenir la sobredosis, ¿no? Sobre prevención de sobredosis. Entonces, incluía pues varios, hasta 9 veces, menciones a la reducción de daños como una política útil para prevenir las muertes por sobredosis, para evitar los daños de las drogas y tal. En las fases previas de negociaciones, con países pues muy en contra de eso, como China o Rusia, Estados Unidos pues cedió bastante y permitió que se quitase la palabra reducción de daños de muchas de las veces en las cuales aparecía mencionado. Pero mantuvo una de ellas, ¿no? Quería mantener al menos una vez, ¿no? Entonces, bueno, ellos llegaron a la fase final. Bueno, no fue solo Estados Unidos, ¿eh? También estaban ahí, por supuesto, el bloque de la Unión Europea, que defiende la reducción de daños. España defiende a capa y espada la reducción de daños desde hace mucho tiempo también. Países de Latinoamérica, sobre todo Colombia, que este año ha sido un país muy beligerante en Naciones Unidas, empujando por la reforma de políticas de drogas, y han estado también de los primeros defendiendo que esta resolución saliese adelante, ¿no? Manteniendo, sobre todo, porque la resolución al final iba a salir adelante, pero claro, si quitas todas las referencias a reducción de daños, se pierde pues la esencia a lo mejor sí, sí, de lo sí. que era, de lo que iba a ser innovador o disruptivo, ¿no? Y finalmente lo que sucedió es que los americanos, los latinoamericanos, los europeos, algunos países más, se mantuvieron en no quitar esa palabra de reducción de daños al menos una vez en la Ujú. resolución. Se llegó al plenario final, a la parte en la cual se votan las resoluciones, y cuando llegó el turno de votar esta resolución, pues lógicamente hubo que llamar a un voto, porque los rusos, los chinos no estaban de ¿No acuerdo, había consenso? no había consenso, y entonces se votó. Y fueron, si no recuerdo mal, 38 países a favor, Estados Unidos, todos los que habían apoyado, la Unión Europea, países de Latinoamérica, algunos países más de Asia, incluso algunos curiosamente, algunos países árabes, que normalmente tienen una política de drogas como muy, muy fuerte con estos temas, no quieren tal, pero en esta resolución en concreto sí que estaban a favor de la reducción de daños. Sí, sí. Contra China y Rusia, que fueron los países que votaron en contra, y algunos que votaron neutral, digamos, ¿no? Y salió adelante. Salió adelante Y sin quórum por fue primera vez, sin quórum ¿no? por primera vez, pero salió adelante. Es decir, se impone el criterio de la mayoría frente a los moralistas, a los Bien. menos avanzados en temas de salud, que son en este caso de drogas los chinos y los Es turcos, una perdón, noticia que celebrar. y los rusos. Pero no es la única noticia europea buena que celebrar, No, sino no, no es la que única noticia que celebrar. Bueno, esta noticia ha sido una noticia espectacular, todo hay que sí. decirlo, ha dado la vuelta al mundo. Yo ¿Y estaba en en el qué, plenario en el momento que se aprobó, todo el mundo aplaudiendo, esto en hubo qué se va a votación a mano traducir? alzada. Lo ¿Qué? vamos a ver, en qué se va a traducir un Bueno, poco. Al la, menos en la- las políticas la así, traducción a a nivel de nivel calle, difícil. no, nosotros no la vamos a ver, Ya. realmente. Y tampoco tiene por qué verla, no se va a ver mucho. Pero es un gesto a nivel global que puede tener consecuencias en otras esferas, ¿no? En otras Sí, esferas, sí. en otras agencias de la ONU, a largo plazo. Al final, cada país hará lo que quiera hacer, porque las Naciones Unidas no tienen poder sobre ningún país. Pero bueno, van poco a poco, digamos, empujando el consenso global en una dirección, ¿no? Y es muy Claro. positivo ver esto. Es muy positivo ver esto. No sabemos lo que pasa el año que viene. A lo mejor el año que viene lo que pasa es que aprovechan esta ruptura del espíritu de Viena para sacar adelante otra resolución, los países que están en contra de esto, intentar imponerla sobre los Claro, demás. claro. Esto también abre un precedente que no sabemos hacia dónde puede ir. Puede ser bueno, puede ser malo, pero yo creo que lo que ha pasado ahora mismo ha sido muy positivo.
Lo que sí que van a notar en la calle son los alemanes que se ha legalizado el cannabis. Desde luego, esto ha sido un Qué cambio pasada, pero a importante. nivel no solo médico, sino también de uso lúdico en pequeñas cantidades, ¿no? O Pues sea, sí, Alemania se ha tirado al monte y ha decidido tirar para adelante con la regulación del cannabis para usos de todo tipo. No qué solo bueno. los usos medicinales, que Pero eso ya no es tan innovador porque eso ya lo tenemos en varios países. y ellos lo tenían también Sí, hacía sí, 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 tiempo. O sí. sea, una cosa es el cannabis medicinal que está en muchísimos países, salvo en España y 4 más. Sí, Vamos, aquí en España es alegal. Pero el uso recreativo es el primero, así, ¿no? Que sí, el lo hace. primero grande de Europa, porque teníamos el precedente de Luxemburgo Sí, y de claro. Malta, Ya. que habían tenido antes un avance en este ámbito. Pero Alemania es el primer país, digamos, importante de la Unión Europea que plantea una. O sea, que plantea, no, que Una aprueba regulación. y Sí, sí. lleva a la calle ya una Qué regulación pasada. desde el 1 de abril de este mes, una regulación integral, digamos, que incluye un montón de esferas del cannabis y, sobre todo, que incluye la esfera del uso lúdico, ¿no? Del uso no necesariamente medicinal, que hasta ahora era lo más convencional de ver o lo más habitual dentro de la Unión Europea, ¿no? Y ahora ya en Alemania las personas van a poder tener legalmente 3 plantas en casa, van a poder portar hasta 25 gramos de cannabis, si no me equivoco, y creo que pueden tener en casa hasta 50 gramos de cannabis seco. Y luego, curiosamente, de momento, tal y como está aprobada la legislación, es una legislación que va a primar mucho el uso en clubes de consumo, como es en el caso de lo que sucede en España de forma Sí, legal, en Cataluña, en, más que en aquí, sí. Cataluña, en Madrid, el sistema de los clubes canábicos, Promueve ¿no? que la asociación de Sí, del fumadores sistema de asociación canábicos. canábica. Y es un sistema muy interesante, pues es un sistema en el cual pues no se generan monopolios, no se generan dinámicas comerciales, sino Claro. que es más Pero ¿produce el Estado a través de licencias? No, ¿Cómo creo que es? producen los clubes Eso y sería un lo acierto, que pasa es claro. que los clubes tienen obligatoriamente por ley que no ser clubes con fines Lucrativos. lucrativos, efectivamente. Ajá. No pueden generar, o sea, no pueden Sí, acumular sí. dinero. Es decir, Vale, tiene que vale, ser vale, clubes vale. que únicamente sirvan para facilitar ese consumo a las personas Y ellos interesadas. proporcionan licencias, ¿no? Me imagino. Entiendo que será así como se haga, pero Qué no me conozco pasada. la A ley ver en qué tal le va profundidad. Alemania. La verdad que es una noticia, yo alucinaba. O sea, y en España, como siempre digo, yo creo que estamos tardando para estudiar esto y porque da mucho menos el sol, queridos, que en Alemania que en España. Eso lo sabemos todos. Pero si Ah, al final, a ver, está claro que no es un tema de producción, o sea, es un tema de también. salud Sí, pública y sí. moral. Es decir, por un Sí. lado tenemos el elemento de salud pública que causa terror a una parte de ciertos estamentos de salud que esto pueda implicar un incremento en problemas de tipo de salud mental y demás a la población. Bueno, tenemos el caso de Holanda, perdona que te interrumpa, Sí. porque antes de Alemania ya sí que en Holanda sí que se podía Sí, lo que regular. pasa es que Holanda siempre tuvo una política súper restringida en torno al cannabis. Mm. En Holanda, es decir, Holanda permitía En el pequeñas uso en cantidades puedes determinados tener. Sí, en espacios, los coffee shops. pero estaba muy restringido. Y Mm. de hecho, muchas zonas de Holanda han dado pasos atrás en los últimos, no en los últimos años, pero sí en las últimas décadas, restringiendo todavía más el acceso. ¿Por qué? Porque el problema que tienes es que cuando tú eres el único país de una gran región que tienes autorizado algún uso del cannabis, el país se te llena de Turismo. turismo que busca solamente ese consumo. Y ese Turismo turismo canábico, sí. no es un turismo que sea muy interesante a Interesante. nivel económico. De hecho, es un turismo que es muy poco familiar, es un Ya, turismo ya. que no trae mucho dinero, digamos, ¿no? Ya, ya. Cuando todos los países o muchos países tengan autorizados este tipo de usos de cannabis, ya no sucederá eso porque no habrá ese incentivo de, ay, Es previsible que ahora vámonos en de despedida Alemania, soltero a no sé en dónde. Alemania también seguro que se llena este verano de gente, tal, o Sí, sea, lo pero habrán porque previsto. es el primer país, pero probablemente de aquí a unos años, cuando haya otros países de la Unión Europea que vayan dando ese paso, Claro. ya no será una cosa como tan especial y ya no tendrás ese problema de que se te llene el país de turismo relacionado Claro. exclusivamente con el consumo, Y ¿no? luego, de verdad, también está por ver si consiguen atajar el problema del mercado negro, porque pueden caer en falso orden, que es lo que pasaba en Uruguay, y que el Estado controlaba los precios, pero ojo, tienes que mirar el mercado negro, cómo está el precio. No puedes ponerlo más caro, o sea, si tienes que darlo o más barato, O porque bueno, si si lo no, ponéis más caro, que sea muy poco más sí, caro. va a seguir existiendo. Si tú lo vendes a 10 euros y se puede conseguir por 6 o por 8, ojo, no va a desaparecer el mercado negro. Y lo que interesa, aparte de esto, es la recaudación, que la mafia deja de llevarse impuestos. Y esos impuestos se pueden invertir en políticas de
de información, también en prevención. Se puede invertir en muchísimas cosas. Estos Y no impuestos solo eso, sino que va a el empezar a dinero, recaudar. el dinero que dejas de Eso, gastar, lo que hemos es enorme, hablado. en prisiones, policía, Vigilancia, claro. juicios, porque al final muchísimos crímenes tienen que ver con drogas y son crímenes generalmente no violentos. Es decir, que cuando una persona está en la cárcel por menudeo, por ejemplo, por haber vendido pequeñas cantidades de drogas, es una persona a la cual el Estado estás teniendo que mantener con un dinero mensual, que es bastante alto, porque Cada reo. el coste de las cárceles es alto, que tiene que ha requerido una operación policial para detenerle, que ha invertido un dinero para llevar a cabo esa Totalmente. detención, que luego ha tenido que someterse a un juicio. Es decir, al final hay un montón de gastos, no solo lo que el dinero que ingresa al Estado por Sí, parte sí. de, sino que además es todo lo que deja de gastar en eso y luego en externalidades como pueden ser, por ejemplo, los daños del propio narcotráfico relacionado, por ejemplo, con la violencia que rodea al narcotráfico, ¿no? Esos son daños que al final revierten también al Estado y revierten a todos los que somos contribuyentes del Estado. Al final tenemos que pagar, pues todo el tema judicial, pero también hay que pagar todas las compensaciones por los daños a las víctimas. O sea, al final hay un montonazo de gastos que están llevándose a cabo por culpa de la prohibición de las drogas y que no son así en otros sistemas que tienen algún tipo de regulación Claro. más estructurada, ¿no? En el cannabis especialmente no pasa, ¿no? Lo de la adulteración. La verdad que, Claro. bueno, sobre todo en el hachís hubo un gran salto de calidad hace ya muchos años y ya también la marihuana también, desde que se empezó a cultivar en Holanda, también se dejó notar en España. Y yo creo que en cannabis es uno, vosotros, como Energy Control, que ahora hablaremos, es una de las drogas menos adulteradas, ¿no? Es algo que el Estado, al proporcionarlo, como Alemania, al estar detrás de la regulación del cannabis, se puede controlar que otro efecto, la gente no se envenene, que eso es muy importante, ¿no? O sea, esos son delitos de salud pública que creemos que en vez de acusarte contra la salud pública cuando realmente alguien se fuma un peta o se toma un éxtasis, en vez de acusarle contra la salud pública es analizar lo que se está tomando, no acusarle cuando nadie la ha denunciado, ¿no? Porque son los crímenes sin víctima, que ya hemos hablado en algún otro episodio, pero bueno, cuéntame un poco más y quiero que toda la gente sepa cuál es la actividad de Energy Control y desde cuándo lleva esta asociación benéfica que se encarga de analizar, ¿no?, las sustancias que alguien va a consumir. Es una clara demostración de lo que es la reducción de daños. Efectivamente. Energy Control es un programa de una ONG española que se llama ABD, Asociación Bienestar y Desarrollo, que es de Cataluña. Y este programa, que ahora mismo está implantado en varias ciudades de España y cubre gran parte del territorio del país, se encarga de lo que es la reducción de riesgos fundamentalmente y daños, ahora veremos la diferenciación, en espacios de ocio, generalmente, ¿no? Es decir, es una ONG que, o sea, es un programa que no está tan orientado, digamos, a la reducción de daños clásica, que es un poco pues el intercambio de jeringuillas, el cambiar el consumo, por ejemplo, de drogas, el consumo supervisado en salas de consumo Venopunción, seguro, salas o de venopunción venopunción. asistida o salas de prevención de sobredosis, que también se llaman. No se dedica tanto a eso, que es lo que se llama la reducción de daños convencional, porque la población que lleva a cabo ese tipo de consumo es población generalmente de consumo problemático, consumo más relacionado pues, con situaciones muchas veces de marginalidad social o de problemas delincuencia y demás. Y ese tipo de reducción de daños, que es más antigua y es la que se empezó a implantar en España en los años 80 con la epidemia que hubo de consumo de heroína. Clásica. Bueno, también incluimos ahí la metadona, Sí, también como efectivamente, es programa. otra medida de reducción de Sí, daños, ¿no? en Pues España. eso es lo que se entiende como reducción de daños convencional. ¿Y qué entendemos por reducción de riesgos, que es lo que hace Energy Control? Pues la reducción de riesgos es, digamos, otro punto del espectro que podríamos entender de todo lo que es el trabajo por reducir los daños de las drogas, ¿no? En un lado tendríamos esa reducción de daños que sobre todo se hace con población que ya está teniendo problemas por su consumo, que se está buscando que ese daño sea lo menor posible, pero es la clásica, pero la ya reducción hay daños, clásica. la clásica. Y la reducción de riesgos, que es la que hace Energy Control, sería más bien un enfoque en el cual se intenta que esos daños no aparezcan ni siquiera. Es decir, que sean lo menos leves, lo más claro, leves que sean posible. lo más leve posible. Pero es población generalmente que no es población de consumo problemático. Es población de consumo recreativo. Jóvenes también, ¿no? Generalmente es eso. Generalmente es gente que consume. Gente que se va a iniciar, ¿no?
Gente que está empezando a consumir o gente que está consumiendo en espacios de ocio, Y que fundamentalmente. quiere información, que es lo más loable que hay en el mundo. Porque hay que Antes recordar de- que la inmensa mayoría de las personas que consumen drogas hacen un consumo puntual, recreativo y luego no tienen mayor problema Claro, en el claro, futuro. claro, claro, Luego hay, claro. por supuesto, un porcentaje de personas que ese consumo recreativo les lleva a un consumo problemático y esas personas ya pasarían más a recursos de reducción de daños. Eso me decía mi padre, yo no sé si a lo mejor un poco a ojo de buen cubero, pero me decía, hijo, por cada usuario problemático hay 10 que no lo son. Yo no sé si en alguna estadística se basaba, Es que hay una pero estadística que se publicó, así. además de Naciones Unidas, de hace unos años, en la cual, perdón, indicaban que en torno a un 10% de las personas consumidoras recreativas terminaban por tener algún problema relacionado con el consumo de drogas. Pero claro, esto es uno de cada 10. Ya ves, hay 9 que me pueden Hay llevar 9 su que vida más no, y normalmente hay y 9 que tendrán un consumo puntual a lo largo del esporádico, esporádico y igual. luego lo abandonarán, porque la mayoría de las personas que consumen drogas en espacios de ocio lo hacen de forma acotada, es decir, llega un momento de sus vidas en el cual pues abandonan el mundo de la noche y abandonan muchas veces el consumo de drogas porque está O asociado a cambian ese de ocio. droga también, O o cambian de sea, drogas, es se pasan pues a distinto. las drogas más clásicas como el alcohol, que ya estaban ahí, pero que ya solamente son los que mantienen, sí, sí. Entonces, esto que decías de la reducción de riesgos es muy interesante, no de Sí. daños, que ya sabemos que el Estado se encarga de los daños, Energy Control de los riesgos. Y estos Bueno, los riesgos, daños se encarga también sí, otras Energy organizaciones, Control, pero vamos, sí. sí. Pero vamos, sí. Energy Es, está más enfocada a eso, a fiestas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace Energy Control? Energy Control ofrece información objetiva, científica y veraz sobre las drogas, tanto de lo que podríamos entender como positivo, es decir, sus efectos, o sus mm, efectos mm, deseados, y sus riesgos. Y, por supuesto, información práctica de cómo reducir al mínimo esos riesgos, porque recordemos que los riesgos nunca se pueden eliminar siempre que haya consumo. Se pueden reducir. La única forma segura de eliminar, de eliminar los riesgos es no consumir. Eso tomarla, está ya, ya, clarísimo, ¿no? la información siempre es fundamental. Información Vosotros fundamental. proporcionáis la información, decís, oye, si estás buscando esto, compórtate así, ten cuidado si lo mezclas con esto, estas son las dosis, medias, bajas, altas. Es un poco la Y información si básica. tienes un problema, llama a este teléfono, incluso pone, o Claro, nosotros podemos derivar, también derivamos otros recursos. Si una persona nos viene en una fiesta para preguntarnos por un tema que ya es un tema de consumo problemático, mm, nosotros podemos informarle de otros servicios que trabajan específicamente con ese tipo de consumo más dañino, más tal, para que un poco le ayuden de una forma más claro, adecuada. Porque nosotros sobre todo, hacemos lo que se llama intervención por pares. La intervención por pares es una filosofía en la cual la persona que va a hablar o a dar información pertenece más o menos al mismo ambiente, al mismo tipo, a la misma franja de edad, tiene conocimiento, al mismo entorno que la persona que viene a recibir esa información. curioso, sí, ¿Por sí. qué? Porque la información que te da un par generalmente se recibe con mucha mayor confianza. Claro, claro, Y claro. una de las cosas que consigue Energy Control frente a otros programas es que conseguimos tener una relación de mucha confianza con las personas de ese O sea, ámbito. la gente Se fía de repite, nosotros, se fía repite mucho de también. nosotros. Has hablado antes de fiestas. Yo me acuerdo que antes estabais, en algunas os veía, pero seguís yendo a grandes Sí, eventos. Energy Control empezó en el año 97 como un programa que sobre todo intervenía en espacios de ocio, o sea, intervenía en fiestas. Y la intervención en fiestas, al principio, Macrofiestas, macrofiestas o pequeñas, o conciertos, raves. sí, sí, raves. La intervención en fiestas consiste fundamentalmente, primero, en llevar la información allá donde se está produciendo el consumo, porque es donde más útil puede ser. O sea, a una persona que le digan que la dosis de cocaína o sea, que la dosis de cocaína se vuelve peligrosa a partir de cierto margen, no sé qué, se lo digan un mes antes de que consuma, a lo mejor no sirve de mucho porque al mes pues se lo ha olvidado o tal. Ya, Entonces, la pero ahí, información in situ. práctica tiene que estar en el momento del consumo. Y luego Ujú. otra cosa importante, y es que el estar en el espacio de ocio también permite llevar herramientas súper útiles y muy atractivas y que genera además mucha conexión con las personas consumidoras y que hace que esas personas consumidoras entren en contacto con nosotros cuando de otro modo a lo mejor pues no se acercarían, que es, por ejemplo, el análisis de drogas. Llevamos aparatos, llevamos técnicas analíticas que nos permiten analizar in situ las Claro. drogas que las personas han No adquirido. todas, ¿no? O sea, porque hay algunas que necesitan más tiempo. Depende del tipo de análisis. O Mm, sea, analizarlas en realidad podemos analizar casi todas. Otra cosa es la información que podamos obtener. Vale. En un espacio de ocio a lo mejor no es fácil obtener, yo que sé, el porcentaje de pureza de una sustancia que nos hayan traído.
Pero, por ejemplo, sí que podemos obtener si la sustancia es la que supone que es o no, o le han dado gato por liebre, o si, por ejemplo, tiene otros adulterantes. Esas cosas sí que podemos O verlas si en el la momento. conocéis de otros casos también, o sea, consultar vuestra Sí, base de con la datos, base de ¿no? datos, con las pastillas, ¿no? Sí, Pero bueno, sí. eso tampoco es muy fiable, pero se utiliza como medida de Vale, información básica, ¿no? vale. Pero sí, tenemos la posibilidad de detectar adulterantes, que es de hecho, a nivel de reducción de riesgos, lo más importante sobre el terreno, o sea, a la hora de consumir, aparte de la información, por supuesto, es muy importante, lo más importante con respecto a la sustancia es detectar si tiene adulterantes o no. Claro, claro. Porque ahí es donde está el riesgo más inmediato. Sí, Porque el sí, sí. porcentaje de pureza, pues sí, a ver, es Sí, sí. interesante saberlo para dosificar mejor y tal y cual, pero El puestos a adulterante elegir, es es incontrolable, mucho claro. más peligroso que Mm, haya un adulterante peligroso en una muestra que la muestra tenga una pureza claro. un poco más baja, un O poco más sea, alta de lo que esperado, casi ¿no? más que analizar la droga, analizáis es el adulterante. Claro, buscamos los Qué adulterantes. bueno, y que ahí que os encontráis verdaderas barbaridades a veces, o como. O No sea, tanto, no depende, cada tanto. droga lleva un adulterante Claro, hay asociado, ¿no? adulterantes que suelen acompañar a sustancias porque, bueno, pues a lo mejor potencian su Pero efecto. lo del levamisol es una cosa horrible, ¿no? Claro, Y lo el podemos levamisol contar es aquí, sí. bastante chungo. Cuéntalo, que es un Bueno, antiparasitario, ¿no? ¿Cómo es? sí, la cocaína es la droga más adulterada generalmente. ¿Por qué? Porque es una droga muy cara y esto hace que la adulteración pues genere mucho beneficio a la persona que la hace. Sí, Porque sí, tú sí. adulteras MDMA, que el mayorista al por mayor tiene un precio mucho más bajo, entonces Es digamos que el difícil dealer. adulterar una No, pastilla, es muy no, se puede difícil. adulterar. Sí, La pastilla se puede adulterar antes de hacerla, se puede sí, adulterar el sí. polvo, se puede Digo, adulterar el cristal de MDMA cuando está puro, pero es verdad que lo que sí que pasa es que el MDMA no es tan caro en el mercado como la cocaína, cocaína, claro. y esto hace que no haya un gran incentivo para adulterarlo, porque Ya, tampoco ya. hay mucho que ganar Sí, sí. por el parte del dealer al adulterarlo. Pero la cocaína, que es una droga muy cara, ahí sí que el Esto dealer. es un tema, un debate desde hace muchos años. Yo me acuerdo de mi padre, me decía, hijo, el adulterante es muy importante, ahí puedes ver con quién te estás relacionando. O sea, en mi época, me lo contaba él, me acuerdo, hay uno que me decía, hay que buscar que sea inocuo. Hay muy pocos adulterantes que son inocuos, pero es que hay drogas que necesitan no directamente ser adulteradas, pero por ejemplo la cocaína debe ser mezclada con algo siempre, ¿no? Si no es pasta base, A ver, más no. o menos. Bueno, O sea, a ver, debe ser mezclado en su proceso de elaboración. exacto. Pero lo ideal siempre, en cualquier ámbito farmacológico, no solo en el mundo de las drogas ilegales, es que el producto que se utilice sea lo más Ya te puro llegue, posible. sí, sí, pero no te llega el 100% exactamente de la cocaína, ¿no? Y A hay ver, un porcentaje debería, de excipiente, o a lo mejor con debería el. llegar al 100% si el mercado fuese un mercado regulado. Llegaría al 100%. Ya. No llega porque se adultera por la cadena de distribución. Pero en realidad no hay ninguna razón, digamos, química Mm. por la cual Algunas deba llevan obligatoriamente. excipiente, en lo que digamos Claro, a ver, excipiente, ¿no? hay muchas cosas aquí. En una sustancia puede haber muchas cosas diferentes. Puede haber, primero, el principio activo, que es lo que se busca, lo que se desea, lo que la persona Totalmente. quiere que haya ahí, ¿no? Cocaína, pues cocaína, 100%, o lo que sea. Luego van otros, lo que se llaman subproductos de síntesis. Es decir, cuando se elabora la sustancia, si después de elaborarla no se pasa por un proceso de purificación, Claro. quedan unos residuos que según el proceso de elaboración, como haya sido, pues pueden ser más o menos, pueden ser más o menos peligrosos, pueden ser tal. Pero siempre va a haber, a menos que se haya purificado, siempre va a haber un porcentaje de subproductos de síntesis, que se llama. Y luego tenemos adulterantes farmacológicamente activos, es decir, sustancias que se echan Sí. aposta Sí. a la sustancia para darle cierto efecto que a lo mejor no tiene, o para darle a lo mejor una sensación de mayor pureza de la que realmente Un tiene. aspecto, lo de las famosas Sí, escamas los y brillos y tal. tal. Sí. Y luego tienes, por último, lo que se llaman los adulterantes inertes o también llamados, y prefiero esta palabra, diluyentes, que son sustancias que lo único que hacen es darle más peso a la muestra, digamos, pero no tienen ningún efecto farmacológico ni para bien ni para mal. Es decir, es algo que, como tú decías tú, es inocuo, no hace nada al cuerpo. Por ejemplo, azúcar. Yo pongo azúcar en una sustancia y esa Bueno, para un sustancia. diabético puede ser chungo. Hombre, pues, es una situación muy especial. Pero sí, si un dealer pusiese azúcar, digamos, o pusiese a lo mejor pues polvos a lo mejor, bueno, yeso no sé si tiene algún punto de Sí, hombre, toxicidad, no, creo que no es muy tal, pero vamos, hay tampoco. uno muy famoso, ¿no? Bueno, se utiliza a veces creatina, por Sí, ejemplo, no, que es un no, producto de gimnasio que no, sí. que no es. Como No tiene. fructosa, pero sin sabor. Sí, bueno, hay muchos. Mi padre me hablaba de Maltosa. uno, sí, pero que es muy difícil y que cuestan una pasta también el adulterante. O sea, que el propio dealer a veces tiene la tentación de que es más barata la cafeína que el propio adulterante. Y entonces Claro, dice, claro. lo voy a mezclar Pero con entonces, cafeína. la cafeína es un adulterante
Claro. con con todas las letras, porque la cafeína tiene un efecto farmacológico. La cafeína trata de emular el efecto de esa droga ilegal que supuestamente está Es un comprando la estimulante, persona. sí. Entonces, la cafeína es un adulterante con todas las de la ley y además tiene sus riesgos, porque la cafeína Claro, aumentan los riesgos de la aumenta, cocaína. Si claro, hace tomas que, cocaína y cafeína no es lo mismo de cocaína. claro, o con cualquier otra droga. O sea, Sí, bueno, y la luego nos cafeína siempre cuentas lo va. del levamisol, que no se nos olvide. Levamisol. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, con el levamisol en concreto, lo que tenemos es una sustancia que tiene una utilidad o sea, una utilidad médica, es un antiparasitario, se utiliza sobre todo para animales, es un antiparasitario veterinario, que se le está añadiendo desde hace unos años a la cocaína. Va por épocas, también hay que decirlo. O sea, que a lo mejor ahora mismo no hay levamisol, pero luego lo vuelve a verlo, o a lo mejor tal. Pero bueno, esto también va por modas, ¿no? Los adulterantes Sí, también sí. van por modas. Y tiene, parece ser, porque no, esto no está, o sea, no se sabe al 100%, pero parece ser que lo que sucede es que esta sustancia lo que hace es aumentar la sensación subjetiva de estimulación del usuario cuando toma cocaína. ¿Qué pasa? Que esto permite que un dealer venda una cocaína poco pura, que al añadirle levamisol va a hacer que la persona que la consume se piense que es una coca muy pura, que es una cocaína muy buena, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esto viene a expensas de una toxicidad Muy alta. del propio levamisol, No porque está hecho para ser esnifado, el ¿no? levamisol, por ejemplo, tiene, primero, Parasitario. es una sustancia que genera, o sea, que es tóxica a nivel hepático, o sea, que tiene hepatotoxicidad, y luego además, y esto es bastante importante, es inmunosupresora. Es decir, una persona que esté tomando constantemente esta sustancia es más fácil que coja cualquier enfermedad porque Claro. tiene el sistema Si inmune. te mata los bichos, también te mata No, las te reduce la actividad células, del sistema todo. inmune. Y además genera daños a nivel cutáneo. Y en- ¿Qué pasa? Que no es problemático si una persona tiene un consumo puntual. Porque, a ver, por tomar un poco de levamisol, tal, no parece que haya un impacto relevante, digamos, a nivel de la salud del individuo. Pero una persona, por ejemplo, que tenga un consumo bastante continuo, que además podemos incluso imaginarnos que es un perfil de persona que tiene un consumo continuo y que a lo mejor, pues, como tiene un consumo continuo, busca a lo mejor incluso fuentes más baratas de cocaína o cocaínas más tal y que a Porque lo será mejor. barato el levamisol, esta será una de las Claro, si no, causas. no se utilizaría. O sea, Claro, la adulteración se utiliza porque es más barata esa sustancia que siempre. la droga que va a adulterar, porque si no, no tendría ningún sentido. O sea, la adulteración es un fenómeno puramente económico y puramente basado en la ilegalidad de las drogas. O sea, la adulteración no existe en los mercados regulados, Claro, no existe. claro, Es claro. decir, esto es muy importante que la gente lo sepa. Las drogas no tienen por qué estar adulteradas nunca. No está Vaya. adulterado el alcohol, no está adulterado el tabaco. Bueno, el tabaco está adulterado, pero eso ya Sí, sí, pero en España es más difícil encontrar tabaco adulterado tiene otras causas y relacionadas con cómo está alcohol, muy la difícil. industria constituida, Al el estar alcohol. regulado, estamos La protegidos. cafeína no está adulterada. ¿Por qué se adultera la droga? No es porque tengan en su naturaleza el elemento de adulteración, es porque están en un estatus de ilegalidad y en un estatus de ilegalidad pues aprovecha la gente de que puede Claro, reducir. estás a expensas de lo que haga el dealer, Sí. De porque no hecho, está las regulado. primeras leyes contra la adulteración en Europa, si no me equivoco, son de la Edad Media y son de Alemania. De hecho, Ahora la cerveza, había ¿no? penas de muerte por diluir la cerveza con agua, por tal. Y estas cosas no pasan a día de hoy. Claro, claro. Es que Pero pasaban, debería existir una ley contra el que corta la droga, sobre todo ¿no? porque hay No muchos la hay. problemas de. Incluso aquí la policía, si cortas la droga, te exoneras, te caen menos años seguramente. Sí, Y si porque corto con la cocaína con levamisol, pues me caen menos años que si es cocaína pura. el problema es eso, Ah, es un dislate que desde el totalmente. punto de vista legal Mm. es preferible para un dealer, por ejemplo, traficar con sustancias que no sean ni siquiera, que no contengan ni un 1% de la droga ilegal que está vendiendo, porque si es detenido, pues le puede meter pues, un fraude, tal, pero no le van a meter por tráfico de drogas Claro, ilegales porque no hay droga ilegal en la debería haber muestra. un tipo que es adulteración delictiva. O sea, Sí. decir, oiga, perdone, usted va a engañar Hay que tener en cuenta que a toda aquí su clientela y tal. cuando se condena las cantidades, se tienen en cuenta de cantidades con el 100% de pureza. Eso quiere decir que si un dealer está vendiendo un kilo de cocaína que está adulterado a un 50%, a él no le van a meter en la cárcel por 1000 gramos, le van a meter por 500 gramos, que es la mitad. Es decir, que al final también favorece al propio, al Sí, propio, sí. Es eh, una perversión del al propio sistema, sí. camello Al propio camello, el el estar adulterarla, vendiendo dice, drogas si la adulteradas. adultero, engaño a mi clientela, gano más dinero y si me caza la policía me cae menos pena. Estos son aberraciones del Sobre todo sistema. cuando se trata de adulterantes o de diluyentes que no tengan un grave impacto contra la salud. Porque si tuviesen un grave impacto contra la salud, sí que se podría
no Claro. solo acusarle por la droga, sino también por estar causando un grave daño Eso. porque esa sustancia sea muy... Pero Porque eso va a empezar a pasar y ya pasa con el con el fentanilo. fentanilo Nos es un contaba ejemplo un perfecto. amigo el otro día que el que llevaba este carnet también, que tenía unos amigos americanos, que uno había fallecido por tomar cocaína cortada con fentanilo, sin él saberlo. Me pareció Sí. una pasada. ¿Estos casos los has En oído? Estados Unidos se han dado casos en los cuales el fentanilo ha saltado, digamos, del mundo de los opioides y se ha encontrado en muestras de otras drogas no relacionadas con el efecto opioide, ¿no? Como podrían ser cartones incluso de LSD, en los cuales había fentanilo también Oh, impregnado, cocaína, MDMA. Ha pasado con muchas drogas. Aquí en Europa, por fortuna, es muy poco probable que nos encontremos con una adulteración, con una droga tan peligrosa y tan potente como el fentanilo, en drogas que no sean opioides, ¿no? Porque además, desde el punto de vista del engaño, del timo, tampoco tiene mucho sentido, porque al final eh, estás dándole ya, a un cliente un efecto que no es el que, no es totalmente. el que él te está comprando, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor para una adulteración cuando un cliente no va a volver a ver a un dealer nunca más en su vida, pues a lo mejor el dealer sí que se la juega en ese sentido, Claro. pero desde luego no tiene ningún sentido de cara a fidelizar a un A cliente. tener una Y en el fondo clientela, tenemos sí, que sí, sí. entender que en el mundo de las drogas, para bien o para mal, o para mal o para bien, siempre las dinámicas de mercado desregulado, digamos, están ahí. Y eso quiere decir que también está en el interés del propio dealer el fidelizar a sus clientes con Tener buena productos prensa, que sí, sean sí, de sí. calidad. Claro, claro, claro. ¿Y para qué va a para qué va a cortar alguien el LSD o poner fentanilo al LSD con el trajín que supone eso, cuando es mucho más fácil conseguir el LSD? Bueno, por un tema primero económico, porque el fentanilo es muy barato, cosa que el LSD no es tan barato Para a un su nivel. psicópata, por ejemplo, coge También y dice, sí, se puede sí. hacer por propio En descuido, porque te da Estados Unidos igual. hay gente tan psicópata de estos que cogen la pistola Pero y matan a 20 que a lo mejor uno coge el fentanilo, lo echa en unos ácidos y los vende. Yo qué se han sé. dado muchos casos también de simples confusiones. O Mm. sea, dealers pues que a lo mejor tienen 4 o 5 bolsas diferentes, en una llevan su heroína, que en realidad está adulterada con fentanilo, en otra llevan cocaína, no sé qué, y se han despistado. También ha habido accidentes, Se han equivocado. accidentes de pues intoxicaciones. Hace poco hubo en una guardería, de hecho, hubo un accidente de un niño que se tomó una, no sé, una pastilla o un polvo que encontró y tenía fentanilo Ala, y se fue al otro ala, barrio. ala, ala, O ala. sea, muy terrorífico, ¿no? Pero también luego, pues bueno, hay simplemente personas que lo único que quieren es sacar dinero y les da igual cómo Claro. y bueno, pues No, y dicen esto sí, coloca, pues esto coloca y a lo mejor una persona yo que lo no he haya probado oído. en su vida una droga determinada y no sabe qué efecto esperar, pues le dice, ah, pues mira, a este le doy esto que no sabe lo que A mí realmente lo me que le... contaron que estaban mezclando el cannabis con ribotril. ¿Esto lo has oído también? O sea, que es que hay gente que le está echando cosas a las drogas que no es el efecto que tú estás buscando, pero causan una dependencia subrepticia y a lo mejor no te la cortan mucho, pero te la cortan todo el rato con algo que a la Esto, larga causa una adicción mayor que la, la propia sustancia estás demandando, ¿no? esto se está dando en población, población migrante en muchos casos, de origen, bueno, norteafricano, generalmente, Marruecos y demás, un consumo de cannabinoides combinados con benzodiazepinas, Claro, efectivamente. esto el Y esto ribotril en lo he oído. España, de hecho, ha habido bueno, varias alarmas a nivel farmacéutico para intentar evitar la venta de determinadas benzodiazepinas a determinados perfiles, sobre todo cuando se trata de gente joven. Por supuesto, son drogas, o sea, son fármacos que requieren una receta médica, Ujú, pero bueno, también son fármacos que a veces pues, se han vendido sin receta médica, ¿no? Entonces, bueno, ha habido como muchos avisos de evitar la venta y, por supuesto, pero también hacer saltar la alarma cuando gente muy joven a lo mejor acuden para adquirir mucha cantidad de estas benzodiazepinas, porque muchas veces se están usando ¿qué eso en finalidad combinación hay con ahí, estas. Antón? Porque realmente el cannabis ya de por sí te adormece un poco, ¿no? Esto te debe dejar cao si te tomas Bueno, cannabis pues la con misma ribotril. finalidad que puede haber en consumir ahora, pues el lean, o sea, perdón, el purple drunk, las mezclas de codeína con otras bebidas o las benzodiazepinas, ¿no? Al Sí, pero final, no te lo venden como hachís con ribotril, ¿no? Es como que te lo adulteran sin que tú lo sepas, ¿no? creo que es simplemente para intensificar, es una adulteración para potenciar el efecto. Eso, Es lo de eso, antes, eso, ¿sabes? eso. Es el usar una sustancia para que la otra tenga más efecto y así pues el consumo a lo mejor sea más intenso, el efecto más intenso o más agradable o bueno, eso no se puede, Una no, pregunta, no lo tengo volvamos a la claro. Energy Control. Si alguien quiere trabajar ahí, ¿qué tiene que hacer?
Pues es muy fácil. Energy Control tiene un programa ¿Va con fantástico voluntarios? de voluntariado, efectivamente. Lo único, bueno, ellos se hacen formaciones todos los años en Energy Control. Yo soy voluntario de Energy Control actualmente. Yo trabajé como técnico de Energy Control hace unos años, pero bueno, cuando me fui a trabajar a la Agencia Europea de Drogas lo dejé y ya pues desde entonces me he mantenido como voluntario. Y la verdad que es un voluntariado fantástico que recomiendo a todo el mundo interesado que se apunten porque es estupendo, se aprende un montón. O sea, primero te forman, Te ¿no? forman. Tienen que mandar un email a la sede en la cual vayan a hacer la formación. Energy Control en España ahora mismo tiene 4 sedes: la de Barcelona, la de Madrid, la de Antequera, que está en Málaga, y la de Mallorca. Entonces, la persona que quiera ser voluntaria tiene que mandar un email a la sede, que eso aparece en la página web, energycontrol.org. Ahí viene toda la información de cómo ser voluntario. Manda un email a su sede, se le apunta en una lista de espera y cuando se haga una formación, que se hacen a lo mejor una vez al año, una vez cada 2 años, se llama a esa persona, se la invita a unirse a la formación y entonces se hace una formación teórica, práctica, con un montón de aprendizajes muy interesantes, un montón de temas que aprender. Y después, pues, una vez que se ha hecho la formación, si la ha pasado con bien, o sea, si ha conseguido aprobar, digamos, la formación y hacer ¿Ya? cumplir todos los requisitos, pasaría a ser voluntaria de Energy Control. Y entonces, en voluntarios de Energy Control, pues tenemos, por un lado, actividades de tipo divulgativo, hacemos pues labores de comunicación, ayudamos a elaborar Os materiales. llama mucho la prensa, ¿no? Cada Sí, vez que sí. se encuentra una Sí, droga y tal, llamamos a la estáis. prensa. Sí. Luego también vamos a fiestas a hacer esta labor de información sobre drogas. Llevamos panfletos con información de Sí, diferentes hasta turulos sustancias. también he visto, Sí, ¿no? es Sí, sí. una de las herramientas de reducción de riesgos que se dan, obviamente, a población consumidora. Eso no se da por la calle, ni mucho Ya, ya, menos. ya. Es a población consumidora que se le dan Fuera. turulos y elementos para reducir el daño de sustancias, como por ejemplo Tu rulo es tuyo, creo que ponía, sí, o que es un algo poco así. para Sí. evitar que la gente comparta Claro, turulos o que porque utilice billetes que son muy antihigiénicos y de hecho claro, puedes pillar se enfermedades pueden con pillar la enfermedades mucosa. sobre todo cuando se hacen pequeñas heriditas, que es muy común al esnifar Claro, en la eso es mucosa nasal, sangre. ¿no? Sí, sí. Luego también hacemos analítica de drogas en los festivales, que esto es muy útil y muy importante para detectar adulteración, para que los consumidores puedan desechar el consumo de sustancias que estén muy adulteradas. De hecho, algo que sorprenderá mucho a la gente es que un 97% de las personas que recibieron un resultado negativo en el análisis descartaron el consumo de la sustancia. Chico, claro, Esto es, claro. Pero el análisis se hace en el momento. el análisis se hace en el Algunos momento, son in situ, sí, se sí. hace in situ, pero también tenemos otra rama, digamos, del voluntariado de Energy Control, que es lo que se llama la atención en sedes. Y es que las sedes de Energy Control abren generalmente un día a la semana en cada ciudad. Aquí en Madrid, por ejemplo, los jueves por la tarde, y la gente puede venir a analizar drogas a la propia sede, ¿no? Trayendo una pequeñísima muestra. Las dejas ahí. Las dejas, eso Yo sí, fui para analizar alguna de mi padre, me acuerdo, y a lo mejor a las 2 semanas, y además me sorprendió mucho que el servicio era gente que tenía mucha sí, sí, información, sí, que se es muy notaba que habían profesional. pasado una Un formación, servicio muy y profesional. luego además que era gratuito. Esto no dejó ya de llamarme más la atención. Y me dijeron que era gratuito en el caso de ciertas sustancias. Claro, Hay otras que no, que es. Energy Control tiene una financiación por parte del Plan Nacional sobre Drogas del Gobierno de España y también de las comunidades autónomas en las cuales opera, no en todas, pero en algunas sí, o de ayuntamientos. Hay muchas fuentes, digamos, de financiación. También hay donantes privados, hay donaciones de la gente que le gusta nuestro servicio, que nos dona algo de dinero. Y ese dinero va a subvencionar todas las actividades de Energy Control y entre ellas hay una parte que va a subvencionar el servicio de análisis. ¿Qué pasa? Que la demanda de análisis es muy alta. Hay mucha gente pidiendo que se analicen muchas cosas, pero las prioridades de análisis para nosotros tienen que ir dirigidas a aquellas sustancias cuyo resultado analítico sea más valioso para proteger la salud. Por ejemplo, no es tan importante conocer el nivel de adulteración, por ejemplo, del cannabis, Claro, por eso le ponéis un precio a por eso se le esto, pone un claro. precio, Ajá. pero sí que es importante que la analítica, por ejemplo, de cocaína, bueno, cocaína en concreto Éxtasis, es sí. más difícil, o sea, tiene más problemas, pero sí, éxtasis, de drogas sintéticas, ahí sí que es muy importante que se pueda analizar gratuitamente porque ahí sí que puede haber mucho peligro si esa sustancia está muy adulterada con otra sustancia o le han dado gato por liebre o es otra cosa, ¿no? Ahí sí que puede ser peligroso. Entonces, ahí sí es importante que la financiación cubra esos análisis para que sean accesibles a todo el mundo que los necesite, ¿no? Entonces, es un poco esa es la prioridad, ¿no? El criterio por el cual, porque mucha gente está muy enfadada con, no, ¿por qué hay que pagar por este análisis? Vamos a ver, Ya. la Energy Control es una ONG y las ONGs
están ahí para intentar facilitar las cosas, pero no están para decir, no podemos... Además hace falta esta máquina, ¿cómo se llama? No, Cromatógrafo. es que analizar, es que lo que la gente no entiende es que analizar es carísimo. Claro, O sea, pues- es carísimo. Tenemos máquinas que valen más de 50.000 euros, máquinas que valen más de 100.000 euros, máquinas que tienen un mantenimiento carísimo, que necesitan un técnico trabajando con ella, con su sueldo, por supuesto, con su... Claro. Es decir, que no es una cosa que la gente se piensa que cobramos porque queremos. No cobramos Ya, ya, porque ya. queremos. Cobramos porque el servicio de análisis es muy caro y cobramos además menos de lo que cuesta un análisis en el mercado. Es Claro, decir, que pero aún así ¿dónde se estamos. puede hacer un análisis en el mercado? Aparte, Hay empresas que vosotros lo lo hacen. facilitáis, pero si yo no conozco la competencia de Energy Control, si es que existe, o sea, ¿hay Bueno, alguien hay que, empresas, por que ejemplo- pueda analizar una droga, alguien de por la calle pueda analizarla? Si no Sí, sa- sí, hay empresas que se dedican a ello. Por ejemplo, ¿Sí? Kikeon Analytics es una Ajá. empresa que tiene un servicios analíticos muy buenos y se dedica también y analiza drogas, igualmente como lo Vale. hace Energy Control. Lo que pasa Pero es que, claro, bueno, más caro, ¿no? no sé si es más caro, pero desde luego creo que no tienen el mismo tipo de funcionamiento, ¿no? O Vale, por lo menos sí. Energy Control lo que Es siempre... una empresa, esto es una ONG, claro. Energy Control lo que siempre intenta Energy Control es que el análisis que la detección de adulterantes sea gratis. Entonces, todas las sustancias, la detección de adulterantes es gratis, siempre, ¿vale? O sea, eso sí. Ahora bien, si tú lo que quieres es ver la pureza de una cocaína, que es una cosa como ya más, que ya no es tan por la salud como por la calidad, tal, eso ya ahí no se puede hacer gratis porque eso es mucho más caro para nosotros. Y eso no es prioritario a nivel de protección de la salud. Es mucho más importante saber qué adulterantes tiene esa coca que saber si esa coca es un 50 o un 60%, ¿no? Estos resultados luego, aparte, no solo se los lleva el usuario, sino también los publicáis en vuestra web, ¿no? Para evitar también la duplicidad de trabajo, me imagino. Se ¿eh? publican, los resultados se utilizan para elaborar informes estadísticos, que son muy interesantes, para ver un poco las tendencias en España. Que hay también pero los son análisis residuales, ¿te acuerdas? Esto Sí, es pero esto no lo hace Energy Control. Pero... No, pero eso se mezclarán, se cruzarán, me imagino. Sí, a ver, el mundo de las drogas es un mundo Yo es que se que mueve no- por el sí, mercado sí. negro, entonces es muy difícil saber lo que realmente está Yo pasando, no sé porque si es todo la ilegal. gente sabe que el mayor medidor de las drogas que se consumen en un lugar es el análisis de las aguas. Sí, no, o es sea, muy- de los pises. que las cada aguas gente- residuales. Eso. Entonces, ahí- para conocer el mercado de las drogas tenemos que acudir a diferentes métricas. Porque no hay ninguna métrica que nos diga, porque claro, si tú quieres saber el consumo de alcohol es muy Claro. fácil. Tú llamas a la industria licorera, ¿Cuánto se ha vendido? ¿cuánto se ha vendido? Ahí Tú vas sí. a los bares, ¿cuánto se ha comprado? Tú vas a tal. Entonces, pero ¿qué pasa con las drogas ilegales? Como no sabemos nada de ese mercado, acudimos a diferentes indicadores directos o indirectos. Por ejemplo, indicadores indirectos. Tenemos, pues eso, lo que la gente nos dice en las encuestas. Tenemos para analizar lo que consume, las drogas que se consumen, el análisis de las aguas residuales. ¿Qué más tenemos? Hay muchas Las métricas. encuestas. Muchas sí. métricas. Lo que pasa es que Energy Control está solamente en el lado, digamos, del monitoreo de las drogas que se mueven por el mercado recreativo y que nos traen a analizar, que son muchas limitaciones. Luego, por ejemplo, están también las analíticas de las drogas que intercepta la policía, que eso Sí. no tiene que ver con Energy Control, es otra cosa, Claro. pero eso también da información al gobierno acerca de qué, al ¿Qué gobierno se y a los mueve? entes de Sí, salud sí. pública acerca de qué es lo que se está moviendo, la pureza y tal. Luego también está, como has dicho, el análisis de aguas residuales, que es otro método indirecto para ver qué es lo que se está consumiendo a través de lo que orina la gente, ¿no? Que arroja datos graciosísimos. O sea, Sí, yo no como sé si es verdad que en un pueblo de tal, no sé qué, pues joder, ¿cómo se Lo que pasa es que hay que busca? decir que el análisis de aguas residuales es una métrica muy imprecisa. ¿Por qué? Ajá. Porque se hace una analítica en base a un análisis o una semana que se analiza. Entonces, ¿qué pasa? Esa semana resulta que son las fiestas de no sé qué pueblo Claro. y te da, claro, porque ellos extrapolan, Eso es lo que extrapolan pasó, a todo el sí, año. sí, Entonces no claro. tiene ningún sentido extrapolar a todo el año el consumo de una semana, porque a lo mejor esa semana da la casualidad que se han juntado una despedida solteros ahí, Pero una despedida soltero ahí es y ha dado. fiable eso, o sea, de verdad, de la orina de la gente anónima y ese análisis puede- a a ver, es muy posteriori, interesante, se puede porque hay extrapolar drogas que bastante dejan bien. más rastro que otras. Por ejemplo, el SD sería difícil de Ese tracear. es imposible. Claro, porque claro, no deja residuo, Niveles claro. traza. Sí que deja residuo, pero es tan Sí. micro que es muy difícil de detectar. Claro. Se hacen drogas que se consuman en gran cantidad y que dejen muchos residuos, o sea, cocaína, tal. Y luego, además, insisto, que luego eso se coge y se extrapola, se dice, a ver, ¿cuánta gente había en la ciudad el día que yo tomé la métrica de aguas residuales? Se hace por triangulación de teléfonos móviles, si no me equivoco, para mirar a ver cuántos teléfonos móviles había en la ciudad Exactamente. o tal, hacen unas Cuánta- métricas más o menos, y luego extrapolan y se hacen una especie como de métrica de consumo por habitante y año o día y tal. Pero es muy impreciso. Es muy impreciso. Impreciso. Pero bueno, es interesante, te permite, pues, eso, ver consumos. Y además hay una cosa muy interesante de ahí, y es que te permite diferenciar droga metabolizada, es decir, droga que Sí. se ha tomado y se ha meado, Sí.
de droga que se ha tirado directamente A la basura. Entonces Buah, esto te o permite, se te ha caído, sí, te sí. permite saber cuánta producción hay en la ciudad de drogas, porque claro, si se están tirando drogas sin metabolizar ¿Quién hace al eso? agua residual, Sí, eso sí. quiere decir que hay laboratorios que están Hay produciendo. laboratorios, claro, Que claro. están puede ser, produciendo. sí. O, por ejemplo, ha habido una redada policial y han tirado por el claro, váter antes de que entre la policía a la casa. claro. Tal. Sí, Entonces, sí, eso te permite diferenciar una cosa de la Ahora otra. Y eso entiendo. también da más información acerca. De hecho, hay lugares, en Holanda, si no me equivoco, la policía está utilizando los análisis de aguas residuales para ir poco a poco acotando dónde está un laboratorio de producción. Porque hacen una analítica aquí, hacen una analítica un poco más arriba, entonces van como cerrando poco a poco el perímetro hasta llegar a un polígono industrial. En el polígono industrial van tubería a tubería hasta que llegan a una y al final Qué dan con pasada, la nave. Entonces, ¿esto qué ha producido? Una externalidad inesperada, y es que los laboratorios de producción de drogas, ahora en Holanda, ya no están tirando los residuos, digamos, por el desagüe. el desagüe, sino que los acumulan y luego los tiran en el campo, donde hacen todavía más impacto y más daño ambiental. Bueno, emboscados, nos tenemos que ir hoy. Ha sido un placer, como siempre. Ya continuaremos. Pues se quedan cosas en el tintero. Qué interesante Muchas. es esto. Qué interesante lo de Energy Control. Pero temas. tenemos más cosas de las que hablar. Nos escribís y os atenderemos. Gracias, como siempre. Hasta luego. Chao. Adiós, emboscados.